título de caudillo de España, concentraba todos los poderes y era asimismo generalísimo de los ejércitos. Solo se permitió un partido, la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, del que Franco era su máximo dirigente. De él dependía la Central Nacional Sindicalista, sindicato de tipo vertical. Se pretendió dar una imagen de legalidad que asimilara sus leyes e instituciones a la menor democracia, pero sin serlo. El Foro del Trabajo de 1938 declaraba los principios laborales del nuevo régimen, pero se prohibían sindicatos libres y la huelga. La ley constitutiva de las Cortes Españolas creó unas Cortes consultivas que no tenían poder legislativo y sus miembros no eran elegidos por sufragio universal. El Foro de los Españoles era una pseudo-declaración de los derechos cívicos. La ley de referéndum contemplaba las consultas populares para determinadas leyes y la ley de sucesión preveía una monarquía como sucesora del franquismo. Los apoyos sociales del franquismo fueron la gran burguesía de propietarios de tierras, la banca y los negocios, el ejército, y respecto a la Iglesia Católica, Franco estableció la confesionalidad del Estado, se suprimió el divorcio, el matrimonio religioso fue obligatorio y se reintrodujo la enseñanza religiosa y se restableció el presupuesto para el culto y el clero. En cuanto a las relaciones exteriores, desde 1939 dio su apoyo de forma incondicional a las potencias fascistas. Aunque no intervino de forma directa en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno español le envió un grupo de voluntarios, la División Azul. La derrota del fascismo en 1945 provocó una etapa de aislamiento internacional. El régimen fue condenado por la ONU. El aislamiento empezó a romperse en 1953, cuando España pactó los acuerdos con Estados Unidos y firmó un concordato con el Vaticano. Con la Guerra Fría, el anticomunista Franco pasó a ser un fiel aliado de la política americana contra la Unión Soviética. En 1939, España era un país destrozado por la guerra civil que comportó un hundimiento demográfico. Para la mayoría de la población, la vida cotidiana venía marcada por la falta y la carestía de alimentos. Los salarios eran muy bajos y su capacidad adquisitiva resultaba muy escasa. Por otro lado, el régimen aspiraba a la autarquía económica, impulsada también por el aislamiento y el boicot internacional. Para fomentar el desarrollo de la industria, se creó el Instituto Nacional de Industria y se fundaron empresas públicas que se ocupaban de los sectores no rentables para la industria privada. La agricultura y la industria crecieron muy lentamente, el comercio con el exterior era mínimo y la escasez de bienes de consumo duró largos años. El descenso de la producción y la escasez de alimentos impusieron el racionamiento. Mediante la cartilla se repartían entre la población algunos productos de primera necesidad. La miseria en la posguerra obligó al gobierno a crear una institución de beneficencia, el auxilio social, para paliar el hambre de los más necesitados. A finales de la década de 1950, el fracaso de la política autárquica convenció al régimen de la necesidad de reorientar la política económica para poder asegurar su propia supervivencia. La renovación fue impulsada por ministros vinculados al Opus Dei, los cuales, sin desplazar por completo a los grupos franquistas tradicionales, aportaron criterios más técnicos y modernizadores. Por eso se les llamaron tecnócratas. La Falange fue perdiendo protagonismo en el régimen y fue desplazada por el Movimiento Nacional, una organización heterogénea que agrupaba a todos los colaboradores del franquismo. Se elaboraron nuevas leyes, entre las que destacaron la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento y la Ley Orgánica del Estado, que definieron el régimen como una democracia orgánica, eufemismo con el que se continuaba negando la democracia parlamentaria y las libertades individuales, políticas y sindicales. Para asegurar la continuidad del régimen, las Cortes franquistas en 1969 aceptaron al príncipe Juan Carlos de Borbón como sucesor a la jefatura del Estado a título de rey. En 1959 se puso en marcha el Plan de Estabilización, cuyo objetivo era sustituir una economía cerrada y con un fuerte control estatal por una economía más vinculada a los criterios internacionales y con mayor peso de la iniciativa privada. También se puso en marcha los llamados planes de desarrollo, que pretendían fomentar el desarrollo industrial y disminuir los equilibrios entre las diferentes regiones españolas. Con todo esto, la planificación no fue la causa del crecimiento económico de la década de 1960. Entre 1959 y 1973, España conoció un periodo de gran crecimiento de su economía. Este auge económico se manifestó en la industria, que renovó sus bienes de equipo y se adaptó a las nuevas tecnologías. La renovación de la agricultura vino a través de un crecimiento de la mecanización y de la diversificación de la oferta de productos. El sector turístico se convirtió en uno de los mayores puntales económicos del país. El comercio exterior inició un notable crecimiento y las exportaciones se reactivaron. Este crecimiento afianzó una economía muy dependiente, ya que gran parte del capital, la tecnología y las divisas provenían del extranjero.
Además, se presentaban fuertes desequilibrios territoriales y la mayor concentración de la actividad se producía en regiones como Madrid, Cataluña, País Vasco y Valencia. La mejora de las condiciones de vida provocó un aumento de la natalidad y una disminución de la mortalidad, que produjeron un fuerte aumento demográfico. La inmigración exterior afectó a cerca de 2 millones de españoles que marcharon a Alemania, Suiza y Francia. El dinero que estos inmigrantes se llevaban a sus familias fue un elemento importante para el desarrollo económico de esos años. Las migraciones interiores implicaron a un número mayor de españoles, que se desplazaron desde regiones agrícolas hacia núcleos industriales. La mecanización agrícola y la industrialización dieron lugar a un drástico descenso de la población agraria y a un notable crecimiento de la población urbana. El incremento de los salarios hizo que las familias pudiesen destinar parte de su presupuesto a la adquisición de bienes de consumo. Así, España se fue incorporando a la denominada sociedad de consumo, aunque con menor intensidad que en otros países occidentales. La llegada del turismo, la apertura de fronteras y los viajes a otros países permitieron a los españoles tomar contacto con el exterior. Se impusieron nuevos hábitos de relación social, las mujeres fueron incorporándose a la vida laboral fuera de la casa, y la Iglesia disminuyó su influencia social. Aumentó el nivel de bienestar de la sociedad española. La Ley de Bases de la Seguridad Social, 1963, proclamó el derecho de los trabajadores españoles a la seguridad social. La Ley de Prensa suprimió la censura previa, y una Ley de Libertad Religiosa estableció un relativo margen de tolerancia hacia otras confesiones. También se introdujo una educación más técnica y moderna, y se extendió la escolaridad obligatoria desde los 6 hasta los 14 años. La culminación de todos estos cambios llegó con la Ley General de Educación, que convirtió en gratuita y general la enseñanza elemental. En la década de 1940 se mantuvo una resistencia armada en forma de guerrillas, el maquis. Su periodo de máximo apogeo fue entre 1945 y 1947, cuando el triunfo de las potencias democráticas en la Segunda Guerra Mundial creó la esperanza de que éstas derribaran la dictadura. En la clandestinidad, el Partido Comunista de España, el PSOE y la CNT, que tenían a sus dirigentes en el exilio, desarrollaron actividades de oposición al régimen. La UGT y la CNT quedaron bastante diezmados y en 1964 se fundó Comisiones Obreras. Esta organización sindical impulsó la lucha reivindicativa y política. También se formaron núcleos de oposición por monárquicos y democristianos, que impulsaron la Reunión de Múnich en 1962. Aquí se planteó la necesidad de democratizar el país, como condición para su entrada en el mercado común europeo. Los partidos nacionalistas también fueron reorganizándose. El hecho de mayor repercusión fue la creación en 1959 del grupo terrorista ETA. En la década de 1950 se impulsaron las primeras movilizaciones contra el régimen. A partir de 1970, la sociedad española empezaba a perder el miedo a la dictadura y las manifestaciones en las calles aumentaron. En 1962 se produjeron las primeras huelgas importantes en Asturias, Cataluña, Andalucía y el País Vasco. La universidad fue también uno de los principales focos de oposición antifranquista. En 1975 tuvieron las primeras movilizaciones estudiantiles y se creó el Sindicato Democrático de Estudiantes, que se oponía al franquista Sindicato Español Universitario. La Iglesia Católica vio surgir grupos disidentes del franquismo. La actividad de grupos cristianos ligados al mundo obrero, Juventud Obrera Cristiana y la nueva actitud del parte del clero evidenciaron que la Iglesia ya no era monolítica como sustento ideológico del régimen. A partir de 1973 se inició un cambio en la economía de los países occidentales. La crisis del petróleo puso fin al periodo del crecimiento. En este mismo año, Franco estaba ya gravemente enfermo y por primera vez nombró a un jefe de gobierno, Carrero Blanco, que fue asesinado en diciembre de ese mismo año en un atentado de ETA. Su asesinato fue un duro golpe para el franquismo, ya que se le consideraba el personaje clave para asegurar la continuidad del régimen. En enero de 1974 se constituyó un nuevo gobierno presidido por Carlos Arias Navarro, que prometió una apertura política, pero las reformas fueron insignificantes. Ante esta situación de fondo y en medio de un grave conflicto en los territorios españoles del Sáhara, Franco murió el 20 de noviembre de 1975. Españoles, Franco ha muerto.
noviembre de 1975, Juan Carlos I juró su cargo como rey de España y en su mensaje dejó entrever su voluntad de promover el cambio político. Señor, juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! En julio de 1976 fue nombrado presidente del gobierno Adolfo Suárez, un político aperturista que inició el cambio legal para el desmantelamiento del franquismo. El gobierno buscó el apoyo de la oposición, que aceptó una reforma pactada. En 1976 se aprobó la Ley de Reforma Política, que organizaba la transformación de las Cortes franquistas en un Congreso de Diputados y un Senado elegidos por sufragio universal. Al año siguiente se le realizaron los partidos políticos y los sindicatos, se suprimió el movimiento nacional y se concedieron 2 amnistías políticas. Las primeras elecciones libres desde la guerra civil se convocaron para el 15 de junio de 1977. El camino a la democracia estaba abierto.